Muy buenas noches a todos. Hemos decidido realizar este video, Diego y mi persona, dado que hemos notado que en la tarea número uno hubo mucha confusión y la mayoría de ustedes no resolvió bien los ejercicios 5 y 6 de la tarea en donde se preguntaba sobre la frecuencia. Entonces, dado que esto es muy importante para la continuación del curso, Diego y este servidor hemos decidido pues varias cosas. Uno, realizar este video para explicar esto un poco mejor, agregando algunos conceptos que no habíamos agregado en la primera clase. Y dos, para explicar la solución de los ejercicios 5 y 7, solución que realizó Diego, para que ustedes no arrastren ese problema, porque es fundamental comprender bien este concepto para las semanas 3 y 4. Es fundamental la comprensión correcta de lo que es la frecuencia y de lo que son los patrones estacionales. Entonces, por esta razón, conversando hoy con Diego, decidimos dos cosas. Uno, hacer este video para ayudarles. Dos, subir la solución de los ejercicios 5 y 7 que realizó Diego, ya están en el aula virtual. Y tres, que no les vamos a rebajar puntos a aquellos que tuvieron malos los ejercicios 5 y 7 para no afectarlos, porque la idea, pues como siempre de nosotros, es que ustedes aprendan. Entonces, les recomiendo ver en el aula virtual. Pronto Diego estará corrigiendo las notas, pero siempre les dejamos la observación de que tenían malo el ejercicio, para que ustedes logren determinar y entender por qué lo tenían mal. Bueno, acá entonces vamos a explicar un poco el tema de la frecuencia. Primero, vamos a clarificar un poco el tema del patrón estacional, que en la clase 1 le dijimos la estacionalidad, pero este término se confunde un poco con otros términos que usaremos más adelante. Entonces, Diego y mi persona hemos decidido usar el término patrón estacional. ¿Qué es esto de patrón estacional? Por ejemplo, el patrón estacional más común en las series de tiempos es el anual. Y esto quiere decir que los patrones más importantes, sean estos secuencias, o sean estos tendencias, o sean estos ciclicidad, se repiten anualmente. Por ejemplo, el patrón estacional anual es muy claro. Solo hay una vez al año Semana Santa, solo hay una vez al año 25 de diciembre, solo una vez al año se cumple años. Entonces las series, hay muchísimas series que tienen un patrón estacional. Es decir, las cosas se repiten cada año. Sin embargo, hay series que podrían tener un patrón estacional diario. Por ejemplo, si estamos midiendo la temperatura. Típicamente la temperatura se mide cada minuto, por ejemplo, y entonces es algo que cambia diariamente. Por ejemplo, en países como Costa Rica, la temperatura empieza fría a las 0 horas y empieza a crecer hasta las 12 mediodía y después empieza a decrecer hasta medianoche. Y este patrón se repite todos los días. Y entonces diríamos que una serie como esta tiene un patrón estacional más bien diario. Ok, lo primero que uno debe determinar en una serie de tiempo es cuál es el patrón estacional que uno piensa que tiene. Porque dependiendo de eso, se va a determinar la frecuencia. Dependiendo del patrón estacional que uno tenga y dependiendo de con qué periodicidad o con qué, digamos, con qué distancia vienen los datos, es que se va a determinar la frecuencia. Por ejemplo, si nosotros suponemos que los datos tienen un patrón estacional anual, que es lo más común, entonces, supongamos que tienen un patrón estacional anual y supongamos que los datos vienen anuales, es decir, que viene un dato por año. Entonces la frecuencia debería ser 1, porque tenemos un dato por cada patrón estacional. Si los datos vinieran trimestrales, entonces la frecuencia tiene que ser 4. ¿Por qué? Porque tenemos 4 datos en cada patrón estacional, donde el patrón estacional es el año. Si los datos vinieran mensuales, entonces el patrón estacional la frecuencia es 12, porque tenemos 12 datos cada patrón estacional, es decir, porque tenemos 12 meses cada año. Si tuviéramos los datos, por ejemplo, por semestre, entonces la frecuencia sería 2, porque tendríamos 2 datos dado el patrón estacional que es un año, porque el año tiene 2 semestres. Entonces vean que depende mucho del patrón estacional y de cómo vienen los datos. Ok, entonces vamos a ir al tema de la estacionalidad compleja, que tenemos esta tabla aquí que nos había hecho Diego,
que está muy bonita, muy bien diseñada. Nada más que ahora le cambiamos acá para aclarar un poco el tema de que le pusimos acá patrón estacional y cómo vienen los datos. Entonces vean, esto es muy importante y esta tabla básicamente es la que ustedes deberían tener muy en mente, muy presente porque es la que se utiliza. Observen, si yo tengo patrón estacional anual, que es lo más común, supongamos entonces que las cosas se repiten cada año y tengo los datos que vienen semanales, entonces la frecuencia es 52. ¿Por qué? Porque hay 52 semanas en el año. Es decir, tenemos 52 datos para el patrón estacional. O sea, tenemos 52 semanas cada año. Si los datos vienen por día, viene un dato cada día, entonces mi frecuencia será 365, porque tengo 365 datos en el patrón estacional, que es el año. Así, por ejemplo, si los datos vienen por hora, entonces mi frecuencia será 8760. ¿Por qué? Porque tenemos 365 días y cada día tenemos 24 datos. Entonces, multiplicando nos damos cuenta que tenemos 8760 datos cada patrón estacional, o sea, cada año. Así, por ejemplo, si se miden por minuto, entonces aquí debo multiplicar por 60. Si se miden por segundo, debo multiplicar por otros 60. Todo esto si el patrón estacional es anual. Estas serían las frecuencias. Si el patrón estacional es por semana, la cosa cambia. Aquí estamos suponiendo que los eventos importantes se repiten cada semana. Entonces, no tendría sentido aquí que los datos vengan semanales, sino que podrían venir, bueno, si vinieran semanales la frecuencia sería 1. ¿No? Sí se podría, pero digamos que entonces teníamos una frecuencia 1 si cada dato viene por semana. Acá, por ejemplo, en el año también, si los datos vinieran anuales, la frecuencia sería 1, si tuviéramos un dato por año. Y no se pone porque es el más elemental. Si los datos vinieran por semana, la frecuencia sería 1. Pero si los datos vienen por día y nuestra patrón estacional es semanal, entonces la frecuencia es 7. ¿Por qué? Porque tenemos 7 datos cada patrón estacional, que en este caso sería la semana. Así sucesivamente, pues si vienen por hora hay que multiplicar por 24, si vienen por minuto hay que multiplicar por 60 y si vienen por segundo por otros 60. Entonces vean que esto es si el patrón estacional es semanal. Si el patrón estacional es diario, es decir, que estamos suponiendo que los datos se repiten, los patrones más importantes se repiten diariamente, por ejemplo, lo que les dije de las temperaturas, entonces, si los datos fueran diarios, no se pone aquí porque es más o menos obvio, pero si los datos fueran diarios, entonces la frecuencia es 1, porque tengo 1 por cada patrón estacional que es el día. Pero si los datos son por hora, entonces tenemos 24. ¿Por qué? Porque en cada patrón estacional, que en este caso es el día, tenemos 24 datos. Si los datos vienen por minutos, pues multiplicamos por un 60, y si los datos vienen por segundos, multiplicamos por otros 60. Así sucesivamente, por ejemplo, por hora, si el patrón estacional repite cada hora, que puede ser posible, entonces si tenemos datos por hora, pues la frecuencia es 1 igual. Si tenemos datos por minuto, la frecuencia es 60 porque tenemos 60 datos cada hora, o sea, cada patrón estacional. Si es por segundo, pues tenemos 3600 datos. Y así sucesivamente, si nuestros datos son por minuto y si nuestro patrón estacional es minuto, y los datos vienen por minuto, pues la frecuencia sería 1. Pero si vienen por segundo, la frecuencia sería 60. Entonces, muy importante, vuelvo y repito para resumir. ¿De qué depende la frecuencia? Primero, hay que pensar en la serie de tiempo cuál es el patrón estacional. Y segundo, ver cuántos datos vienen en la serie en el patrón estacional, que es como un intervalo. Que cuántos datos hay por cada patrón estacional. Esta frecuencia de 52, por ejemplo, quiere decir que hay 52 datos en el patrón estacional. Es decir, hay 52 semanas en el año. Eso es lo que quiere decir. Bueno, muy bien, en los objetos complejos MTS pues pueden venir dos patrones estacionales, pero ambos se determinan de la misma manera en cómo la hemos explicado anteriormente. Bueno, esperemos que con eso les quede un poquitito más claro este tema que es complejo, es un poquito enredado. Bueno, para terminar este video, les voy a repasar el tema de la tarea 1. Dicho sea de paso, pues subimos una tarea 1 en donde tratamos de redactar un poco mejor los ejercicios.
Y también, dicho sea de paso, hicimos un cambio de redacción en la tarea 2. Así que por favor, también traten de bajar nuevamente la tarea 2, porque lo que hay es un cambio de redacción, no en la solución por si ya lo habían hecho. Entonces, vean, en el ejercicio 5 se preguntaba en el punto C que definiéramos o calculáramos la frecuencia si los datos tenían un patrón estacional diario. Aquí cambiamos un poquito la redacción. O sea que los patrones más importantes se repiten cada día. Y los datos vienen por minuto. Entonces, ¿cuál es la frecuencia? Pues 60 por 24, que es 1440. ¿Por qué? Porque el día, que es el patrón estacional, tiene 24 horas y estamos recibiendo un dato cada minuto. Entonces vamos a tener 60 por 24, o sea, 1440 datos cada día, que es el patrón estacional. Entonces la frecuencia es 1440. Ok, eso es muy importante. Y en el ejercicio D se preguntaba lo mismo, pero si el patrón estacional era diario, que ya lo hicimos, o anual. Entonces esto es digamos, una frecuencia compleja que puede hacer en los objetos MTS. Esto es para el patrón estacional diario y esto es para el patrón estacional anual, que habría que multiplicarlo adicionalmente por 365. Entonces estas son las frecuencias. Entonces eso es lo que queríamos aclararles. En el ejercicio 7, también en el punto D, en el punto más bien C, les voy a explicar. La frecuencia es 365. ¿Por qué? Porque teníamos un patrón estacional anual, o sea que estamos pensando que las cosas se repiten cada año, y tenemos el tipo de cambio del dólar respecto al colón, que es un dato que viene por día. Entonces, ¿cuántos datos tenemos en el patrón estacional, que es el año? Tenemos 365 datos. Entonces, por eso esta frecuencia es acá 365. Bueno, entonces ahí les dejo que Diego realizó esta solución de los ejercicios 5 y 7. Se los dejamos en el aula virtual para que los puedan ver en detalle. Ahí están completamente en detalle resueltos. Lo que queremos es que no arrastren digamos, esta confusión, porque en las siguientes clases 3 y 4 es muy importante comprender bien esta temática. Muy bien, entonces con eso terminamos este pequeño video de aclaración, repitiéndoles que, bueno, hicimos un pequeño cambio en los archivos de la semana 1, así que vuélvanlos a bajar, y un pequeño cambio también en la tarea 2, que es básicamente en el enunciado aclarando, mejorando la redacción nada más, aunque la solución es la misma, por aquello de que alguno ya la haya resuelto. Pero les recomiendo repasar esto en función de lo que hemos realizado. Bueno, entonces muchísimas gracias por su atención y pronto estaremos subiendo este video en el aula virtual para que ustedes lo puedan consultar. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias de parte mía, de parte de Diego, que hemos estado trabajando este tema el día de hoy para tratar de clarificar estos temas tan importantes como es la frecuencia. Bueno, muy buenas noches, gracias.